¿Sabías que hay ataques espirituales que solo las escogidas de Dios sufren, y muchas veces sin darse cuenta? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú, precisamente tú, nadie comprende del todo? ¿Y si te dijera que lo que estás sintiendo no es debilidad, sino una evidencia poderosa de que has sido escogida por Dios? ¿Y si te dijera que estos ataques espirituales no vienen a destruirte, sino a probarte, a formarte y a prepararte para lo que viene? Este no es un video más, es una carta del cielo para mujeres espiritualmente sensibles. Mujeres que han sentido en carne propia el rechazo, la confusión, la guerra emocional, el cansancio sin razón, el silencio de Dios, y aún así siguen de pie. Si tú estás aquí, no es casualidad. Es una señal, una cita divina con la verdad, porque cuando Dios elige a una mujer, el infierno lo sabe, y por eso vienen ataques invisibles, sentimientos profundos de soledad, batallas internas que nadie más ve. Pero detrás de cada lágrima hay un propósito. Detrás de cada herida, una promesa. Y detrás de cada ataque, hay un llamado que no puede ser cancelado. Hoy el Espíritu Santo va a abrir tus ojos. Te voy a mostrar los ataques espirituales más comunes que sufren las mujeres escogidas por Dios. Ataques que muchas veces se disfrazan de emociones, de pensamientos, de cansancio, pero que en realidad son señales de que estás más cerca de tu destino de lo que imaginas. A lo largo de este estudio, vamos a profundizar en la palabra, vamos a desenmascarar al enemigo y a descubrir cómo resistir, cómo vencer y cómo florecer en medio de la guerra. Porque tú no estás rota. Estás en construcción divina. Estás siendo preparada para algo que tus ojos aún no han visto, pero que tu espíritu ya está sintiendo. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta ahora mismo, Señor, revélame la verdad. Esa frase es una declaración espiritual, una llave que puede abrir entendimiento en medio de la confusión. Y si aún no diste me gusta a este video, hazlo ahora. No solo estás apoyando este mensaje, estás ayudando a que llegue a otras mujeres escogidas que están luchando en silencio. Mujeres que necesitan esta palabra urgente, también te invito a suscribirte a este canal. Porque aquí no venimos a entretener, sino a edificar. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles de mujeres que no tienen iglesia cerca, que buscan una palabra viva cuando el alma ya no puede más. Y escucha con atención. La penúltima revelación de este video puede ser la clave para romper el ciclo espiritual que te ha perseguido por años. Así que respira profundo. Pon tu corazón en silencio y abre tu espíritu. Lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre tu manera de ver el sufrimiento, los ataques y tu llamado. Prepárate, porque estás a punto de entender por qué los ataques que estás viviendo no son señales de derrota, sino marcas de tu elección. 1. La mente como campo de batalla espiritual. La guerra espiritual rara vez comienza con algo visible. A menudo empieza en silencio, en lo más profundo de la mente. Y no es casualidad. El enemigo sabe que si logra conquistar tus pensamientos, podrá controlar tu vida. Por eso, su estrategia más eficaz no comienza con un ataque exterior, sino con una invasión interna. Pensamientos de duda, confusión, temor, culpa, ansiedad, ideas que parecen nacer en ti, pero que muchas veces son sembradas por fuerzas invisibles. El campo de batalla es tu mente, y muchas veces esta batalla se libra sin que lo notes. ¿Por qué ataca primero ahí? Porque tu mente es el lugar donde decides si crees o no en lo que Dios ha dicho. Es el espacio donde procesas las promesas divinas, donde interpretas la realidad espiritual y natural. Si el enemigo logra distorsionar tu percepción desde dentro, ya no necesita encadenarte por fuera. Por eso, en 2 Corintios 10:5, la palabra
nos exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos intrusivos, por ejemplo, no son simples ideas pasajeras, pueden ser flechas del enemigo. Dudas sobre tu fe, acusaciones internas que te dicen que no eres digno, imágenes mentales que te desconectan de la paz de Dios, recuerdos del pasado que provocan vergüenza y parálisis espiritual. Incluso en momentos de oración, pueden aparecer frases, pensamientos o imágenes que te desconcentran o hacen que te cuestiones. ¿Será que Dios me escucha? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que estoy realmente salvo? Estas son algunas de las formas más comunes en las que opera el ataque espiritual a la mente, pero no estás indefenso. La Biblia dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Una mente renovada es un muro firme contra la opresión espiritual. Renovar la mente no es simplemente pensar positivo. Es alinear tus pensamientos con la verdad eterna de Dios. Es leer la Escritura, meditar en ella, declarar lo que Dios ha dicho y rechazar cualquier pensamiento que intente separarte de esa verdad. La clave está en el discernimiento. No todo pensamiento que habita en tu mente viene de ti. Algunos provienen del Espíritu Santo, otros de tu carne y otros más del enemigo. Por eso, Efesios 6:17 nos llama a tomar el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando aprendes a identificar los dardos del enemigo, puedes detenerlos antes de que echen raíz. El primer paso es reconocer que esta batalla es real. El segundo es decidir que no vas a rendirte. La mente puede ser un campo de guerra, pero también puede convertirse en un altar de adoración, donde cada pensamiento se somete a Cristo y cada idea es filtrada por la luz de su verdad. La victoria no comienza cuando todo está en calma afuera, sino cuando decides creerle a Dios por encima de cualquier pensamiento que intente hacerte dudar. 2. Las sombras de la noche. Ataques espirituales mientras duermes. Cuando cae la noche y el mundo exterior se silencia, muchas hijas de Dios comienzan a librar una batalla invisible. Mientras otros descansan, ellas enfrentan insomnio sin causa aparente, pesadillas que las despiertan con el corazón acelerado, pensamientos oscuros justo antes de cerrar los ojos, o una sensación de opresión espiritual que parece envolver la habitación. Todo esto no son simples coincidencias ni respuestas naturales del cuerpo. Son síntomas de una guerra espiritual que se libra cuando el alma se encuentra en su estado más vulnerable. Porque la noche, que debería ser un refugio de descanso, puede convertirse en el escenario de ataques silenciosos y profundos. El enemigo conoce las rutinas del alma y sabe que durante el sueño el cuerpo se detiene, pero el espíritu sigue activo. Es en ese momento cuando muchas personas, especialmente las escogidas de Dios, reciben revelaciones, visiones, descanso espiritual o ataques. La Biblia está llena de momentos donde el Señor habló a sus siervos en sueños, a José, a Salomón, a Daniel, pero también revela cómo los sueños pueden ser manipulados por el enemigo para sembrar temor, confusión o distracción. El insomnio crónico, que no tiene causa médica evidente, puede ser una señal. La imposibilidad de conciliar el sueño por pensamientos de ansiedad, culpa o miedo puede tener una raíz espiritual. Las pesadillas repetitivas, especialmente las que traen imágenes de persecución, caída, oscuridad o muerte, muchas veces son más que sueños. Son intentos del enemigo de perturbar el alma y debilitar el espíritu. En esos momentos, muchas sienten como si algo las observara o incluso las presionara físicamente mientras duermen. Esos síntomas deben ser tomados con seriedad y discernimiento, pero no estás sola en la noche.
Salmo 34:7 declara: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La protección espiritual no termina cuando cierras los ojos. De hecho, es en la quietud de la noche, donde los ángeles son enviados con mayor intensidad para rodearte, cubrirte y pelear por ti. La promesa del Salmo 4:8 es clara y poderosa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta no es solo una oración bonita, es una estrategia. Declarar la palabra antes de dormir es un escudo contra toda oscuridad. Por eso, aprender a sellar tus noches con oración, adoración y la palabra es más que un hábito espiritual. Es una defensa activa contra las tinieblas. No necesitas dormir con miedo, ni aceptar que tus noches sean campos de angustia. Puedes consagrar tu habitación, orar en voz alta antes de acostarte, leer un salmo, poner alabanzas suaves que eleven tu espíritu y, sobre todo, declarar que tu mente y tu cuerpo le pertenecen al Señor. El descanso, cuando viene de Dios, no es solo para el cuerpo, es una herramienta de restauración espiritual. Mientras duermes en paz, el Espíritu Santo sana tu alma, fortalece tu fe y revela verdades que necesitas. El enemigo lo sabe y por eso ataca. Pero tú, hija del Altísimo, puedes dormir en confianza sabiendo que el cielo entero vela por ti. Cada noche puede convertirse en un altar secreto de comunión con Dios, donde tus sueños se alinean con su propósito y tu espíritu se levanta renovado al amanecer. 3. El fuego en casa, conflictos familiares como ataques espirituales. La familia debería ser el refugio más seguro de una mujer que ama a Dios. Sin embargo, para muchas escogidas, el hogar se ha transformado en un campo silencioso de batalla espiritual. Discusiones constantes, tensiones inexplicables, distancias emocionales, palabras hirientes que se clavan como espadas y un ambiente que se torna denso, pesado, como si algo invisible estuviera quebrando los lazos que un día fueron fuertes. ¿Por qué ocurre esto? Porque el enemigo sabe que si logra dividir tu casa, podrá debilitar tu fe, apagar tu gozo y frenar tu propósito. No siempre es evidente. A veces comienza con pequeñas fricciones, un malentendido no resuelto, una palabra mal dicha, un silencio prolongado, una falta de reconocimiento. Pero lo que parece natural muchas veces tiene una raíz más profunda. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. El enemigo opera desde las sombras, sembrando orgullo, rencor, celos, resentimiento y una desconexión progresiva entre esposos, padres e hijos. Donde hay amor, él busca sembrar indiferencia. Donde hay unidad, su meta es la división. Pero Dios ha establecido principios espirituales para proteger y restaurar el hogar. Uno de ellos es el perdón. El perdón no solo sana emociones, cierra portales espirituales que el enemigo ha intentado abrir. En Mateo 6:14, Jesús dijo que si perdonamos a los que nos ofenden, también seremos perdonados. Cuando decides soltar lo que te hirió, estás rompiendo cadenas invisibles que daban lugar a la opresión. El perdón restaura la atmósfera espiritual del hogar. Es una llave que abre la puerta a la sanidad divina. Las dinámicas familiares también tienen implicaciones espirituales. Una madre herida puede transmitir esa herida emocional a sus hijos sin darse cuenta. Un esposo frío o ausente puede sembrar inseguridad en su esposa y eso afecta su vida de oración. Un hijo rebelde puede ser el reflejo de una batalla no resuelta en la línea generacional. Pero cuando uno de los miembros se levanta en el espíritu, intercede y declara la verdad de Dios sobre su casa, comienza un proceso de restauración que toca generaciones. Malaquías 4:6 lo profetiza. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Sanar una familia no es tarea fácil,
pero tampoco es imposible. Dios quiere habitar en los hogares como lo hacía en el tabernáculo, con fuego, presencia y dirección. El hogar debe volver a ser un altar, no un campo de batalla. Eso comienza con decisiones pequeñas pero firmes. Orar juntos, bendecir los alimentos con gratitud, leer la palabra en voz alta en el salón, poner alabanzas en vez de quejas y, sobre todo, decidir que Jesús será el centro de la casa. No solo una visita ocasional en momentos de crisis. Si has sentido que tu hogar ha sido blanco de ataques espirituales, no te resignes. La atmósfera puede cambiar. La paz puede volver. El amor puede ser restaurado. Porque donde una mujer se levanta a pelear por su familia en oración, Dios envía su poder. Y ese fuego que el enemigo quiso usar para destruir será transformado en llama santa que purifica, une y protege. 4. Pruebas en la provisión. Ataques espirituales financieros. Para muchas mujeres de fe, las batallas más intensas no siempre son visibles. Algunas no se libran en la salud ni en la familia, sino en el área silenciosa y dolorosa de las finanzas. No se trata solo de tener poco dinero. Es esa sensación persistente de que por más que te esfuerces, nada es suficiente. Es el retraso inexplicable en los pagos, las deudas que aparecen sin aviso, el trabajo que no rinde o las oportunidades que se cierran justo cuando más las necesitas. Son señales que, cuando se repiten con frecuencia y sin causa lógica aparente, pueden revelar que estás enfrentando un ataque espiritual en tu provisión. El enemigo entiende que si logra sembrar ansiedad económica en el corazón de una hija de Dios, podrá manipular sus emociones, alterar su paz y empujarla a tomar decisiones fuera de la voluntad divina. La escasez prolongada no solo desgasta el bolsillo, desgasta la fe. Muchas mujeres comienzan a cuestionar si Dios realmente las está viendo, si su oración tiene poder o si hay algo que están haciendo mal. Pero esta es precisamente la estrategia, hacerte dudar del cuidado de tu Padre Celestial para debilitar tu dependencia de Él. Sin embargo, la palabra es clara en sus principios de provisión. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se trata de una promesa genérica, es una declaración espiritual. El cielo tiene recursos ilimitados para quienes confían y caminan en obediencia. Pero la provisión del reino no siempre sigue las reglas del mundo. Por eso, muchas veces, antes de liberar bendición, Dios permite pruebas para formar el carácter de mayordomía y fidelidad. La Biblia está llena de historias donde la obediencia rompió ciclos de escasez. La viuda de Sarepta no tenía más que un poco de harina y aceite, pero al obedecer al profeta, su provisión nunca faltó. El joven que entregó sus 5 panes y 2 peces vio cómo Jesús multiplicó lo que parecía insignificante. En cada caso hubo una entrega, una acción de fe, una actitud de generosidad que desbloqueó lo sobrenatural. Así también, muchas veces la salida de la crisis financiera no está solo en una nueva fuente de ingreso, sino en una nueva disposición del corazón. Romper ciclos de escasez implica identificar hábitos espirituales y emocionales que alimentan esa condición. La queja constante, el temor a dar, la comparación con otros o el afán por controlar todo son puertas abiertas que el enemigo aprovecha. Pero cuando decides confiar, sembrar aún en medio de la escasez y alinear tu economía con los valores del reino, algo comienza a cambiar. Malaquías 3:10 nos desafía: traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto. La fidelidad en lo poco no es un detalle sin importancia, es una llave profética. Jesús lo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cada decisión, cada semilla, cada acto de obediencia financiera construye un testimonio que el cielo honra.
Y aunque el enemigo intente cerrar puertas, cuando Dios decide abrir una, nadie puede cerrarla. No se trata solo de dinero. Se trata de confiar en que tu provisión viene del cielo y que aun en medio de la tormenta económica, Dios sigue siendo tu proveedor, tu sustentador y tu fuente inagotable. 5. Cadenas invisibles, ataduras al pasado que sabotean tu presente. Hay mujeres que oran con fuerza, que sirven con entrega, que aman profundamente a Dios, pero por dentro se sienten atadas a algo que no pueden explicar. Es como una sombra que las persigue, una herida que, aunque parece cicatrizada, todavía duele. Una voz interna que susurra que no son dignas, que fallaron demasiado, que su historia es demasiado oscura como para ser usada por Dios. Estas no son simples emociones, son cadenas invisibles, ataduras al pasado, que se convierten en una de las armas más sutiles y efectivas del enemigo para frenar el propósito de las escogidas. El enemigo sabe que no puede robarte tu llamado, pero intentará que no lo creas. Por eso usa la culpa, el trauma, la vergüenza y los errores antiguos como herramientas de esclavitud emocional y espiritual. Revive recuerdos, intensifica dolores, distorsiona lo que ocurrió y te hace cargar con lo que ya ha sido perdonado. Apunta al corazón con una narrativa constante. No eres suficiente, nunca vas a cambiar. Dios no puede usar a alguien como tú. Así, sin darte cuenta, puedes terminar viviendo desde una prisión emocional que tú misma no sabes cómo abrir. Pero la verdad del Evangelio es más fuerte que cualquier mentira del pasado. En Isaías 43, 18, 19, el Señor dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva». Cuando Cristo entra a tu vida, no solo perdona tus pecados, te da una nueva identidad. Él no te ve como fuiste, sino como fuiste redimida. Ya no eres esa mujer marcada por la caída, sino una hija levantada por la gracia. Pero para vivir esta verdad es necesario romper con toda atadura que te mantiene conectada a lo que ya no te define. Romper esas cadenas comienza con 3 pasos: renunciar, perdonar y declarar. Renunciar a la mentira de que tu pasado tiene más poder que la cruz. Perdonar a los que te hirieron, pero también perdonarte a ti misma. Y declarar una y otra vez las promesas de Dios sobre tu vida. Segunda de Corintios 5:17 lo afirma con poder. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y hay algo más. Tu testimonio tiene poder. Aquello que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transformará en una herramienta para liberar a otras. Cuando decides contar lo que viviste, desde la sanidad y no desde la herida, estás iluminando el camino de otras mujeres que aún caminan en la oscuridad. Tu historia, redimida por Dios, se convierte en una llave para abrir prisiones ajenas. Vivir desde la redención es un acto diario. Es elegir creer que Dios ya lo perdonó, que tú ya no eres esa versión antigua y que el Espíritu Santo habita en ti no como huésped temporal, sino como guía permanente. El pasado ya no dicta tu destino. Hoy en Cristo eres libre para avanzar, para sanar y para florecer. No fuiste elegida para cargar cadenas, fuiste elegida para caminar en victoria. 6. La niebla del alma. ¿Cómo enfrentar la opresión espiritual? Hay días en los que no pasa nada grave, pero sientes un peso inexplicable sobre ti. Te despiertas cansada, te cuesta orar, todo parece oscuro aunque haya luz a tu alrededor. Nada te motiva, y aunque sabes que Dios está contigo, no puedes evitar sentir que algo invisible te está oprimiendo el alma. Esa sensación de pesadez, de estancamiento espiritual, de tristeza sin razón aparente, tiene un nombre: opresión espiritual.
y es una de las estrategias más silenciosas, pero más peligrosas del enemigo contra las escogidas de Dios. La opresión espiritual no siempre se manifiesta con ataques frontales. Muchas veces entra como niebla, lenta, sutil, pero constante. Se instala en lo cotidiano, apaga el gozo, debilita la fe, siembra cansancio mental y emocional. Es ese desgaste que no se cura con descanso físico. Es un tipo de fatiga que nace del alma y que puede llegar a paralizar la vida espiritual si no se reconoce y enfrenta con claridad. La Biblia nos advierte sobre esta batalla. Efesios 6:12 declara: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Esto significa que lo que vives no siempre es emocional o físico. A veces es una atmósfera espiritual que ha sido alterada por ataques del enemigo, por puertas abiertas en tu entorno o simplemente por un avance del reino de las tinieblas contra tu propósito. Los síntomas son claros, aunque muchos los ignoran: insomnio sin razón, ataques de ansiedad, pensamientos de inutilidad, apatía por la oración, desconexión emocional en el culto, ganas de rendirse. Todo esto no es casualidad. Es parte de una presión espiritual diseñada para debilitar tu comunión con Dios y apagar tu sensibilidad al Espíritu Santo. Pero no estamos sin defensa. En Cristo hemos recibido autoridad para romper estas atmósferas opresivas. Lucas 10:19 lo afirma con firmeza: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa autoridad no es simbólica, es real y se activa cuando decides levantar tus armas espirituales: la oración ferviente, la alabanza en medio del dolor, la declaración de la palabra, el ayuno y la comunión con otros creyentes. Una atmósfera de opresión no se disipa con lógica, se disipa con luz. Y tú llevas dentro de ti al Espíritu Santo, quien es más fuerte que cualquier tiniebla. Donde hay adoración sincera, el enemigo no puede permanecer. Donde se alza la palabra, la opresión retrocede. Isaías 61:3 lo llama manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la promesa para quienes deciden no conformarse con vivir bajo el peso, sino que se levantan con la verdad como espada. Vivir bajo un cielo abierto no es una emoción, es una posición espiritual. Es caminar creyendo que cada paso está cubierto por la presencia de Dios, incluso cuando no lo sientes. Es saber que la opresión no tiene la última palabra y que no fuiste escogida para vivir apagada, sino encendida por el fuego del Espíritu. La niebla del alma puede ser densa, pero no es eterna. Con Cristo, cada nube oscura se transforma en testimonio de libertad. 7. El silencio peligroso. Cuando la negligencia espiritual abre puertas. Hay momentos en los que no caemos porque el enemigo fue más fuerte, sino porque nosotros fuimos más descuidados. Decisiones que tomamos sin orar, caminos que seguimos sin consultar a Dios, planes que emprendemos con la confianza puesta en nuestra lógica, experiencia o emociones. Este tipo de actitud, aunque parezca inofensiva, es una de las formas más comunes y peligrosas de abrir puertas al ataque espiritual: la negligencia espiritual. El enemigo no necesita gritar si tú estás en silencio. No necesita una tormenta si tu vida ya se alejó del altar. Su estrategia es clara: empujarte a actuar sin dirección divina, a caminar sin cobertura, a moverte sin discernimiento. Proverbios 3:5-6 nos advierte con claridad: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando ignoramos este principio, nos exponemos espiritualmente. Una de las formas más sutiles de negligencia es la autosuficiencia. Creer que porque ya conoces la palabra o porque tienes tiempo en la fe, puedes avanzar sin orar tanto, sin consultar a Dios como antes, sin buscar consejo.
Este tipo de confianza no es fe, es orgullo espiritual disfrazado. Y el orgullo siempre precede a la caída. La cobertura espiritual no se mantiene sola. Se cultiva con obediencia, dependencia y humildad diaria. Los ejemplos bíblicos son contundentes. Sansón perdió su fuerza no en un solo día, sino cuando empezó a jugar con lo sagrado. Saúl fue desechado por Dios por actuar sin esperar la voz del profeta. Incluso Moisés, por actuar según su impulso, no pudo entrar a la tierra prometida. Cada uno de estos casos tiene algo en común: la acción sin consulta, el movimiento sin dirección divina. La negligencia espiritual no siempre se ve como pecado, pero sus consecuencias son profundas. Volver a la dependencia del Espíritu Santo es la única forma de cerrar estas puertas. Y esto no se trata solo de grandes decisiones. Es una actitud del corazón. Consultar a Dios en lo cotidiano, buscar su guía incluso en los detalles, esperar su paz antes de avanzar. Jeremías 33:3 lo dice con promesa: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esa promesa no es para momentos de crisis, es para el día a día del creyente sensible a la voz de Dios. La negligencia espiritual es peligrosa porque se disfraza de normalidad. Pero tú fuiste llamada a vivir en lo sobrenatural. Y eso solo se sostiene con intimidad, obediencia y una entrega continua a la voluntad del Padre. El enemigo tiembla cuando una mujer decide no moverse sin antes orar. Porque en esa dependencia hay protección, dirección y victoria. Volver al altar no es retroceder, es volver a la fuente. Y desde ahí todo lo demás cobra sentido. 8. El cuerpo bajo ataque, enfermedades como guerra espiritual. El cuerpo, esa estructura frágil pero sagrada, es muchas veces el blanco de una batalla silenciosa que va mucho más allá de lo natural. Cuando una mujer escogida comienza a experimentar enfermedades constantes, fatiga inexplicable, dolores que la medicina no logra explicar, es momento de levantar el discernimiento, porque no todo lo físico tiene origen físico. En el mundo espiritual, el enemigo sabe que si logra debilitar tu cuerpo, también puede tocar tu ánimo, tu fe y tu servicio a Dios. La Escritura es clara al enseñarnos que somos espíritu, alma y cuerpo, y que esas tres dimensiones están íntimamente conectadas. Cuando el enemigo quiere paralizar a una hija de Dios, muchas veces no comienza por destruir su fe, sino por atacar su salud. Enfermedades que aparecen de forma repentina, diagnósticos que traen temor, o simplemente un cansancio crónico que te impide avanzar en tu llamado. Todo esto puede ser parte de una estrategia espiritual diseñada para hacerte creer que no puedes más. Pero la Biblia nos ofrece una perspectiva distinta. Tercera de Juan 1:2 dice: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Esta declaración revela un principio poderoso. La voluntad de Dios no es solo salvar tu alma, sino también fortalecer tu cuerpo. Él se interesa por tu bienestar integral y ha dejado armas espirituales para enfrentar este tipo de guerra. Orar por sanidad no es un acto de desesperación, es un ejercicio de autoridad. Jesús no solo enseñó sobre el reino, también sanó a los enfermos. Su poder no ha cambiado, y tú, como hija de Dios, tienes acceso a esa herencia. Isaías 53:5 lo afirma: «Por sus heridas fuimos nosotros sanados». Esta no es una frase simbólica, es una realidad espiritual que puede ser activada con fe, oración y declaración constante. Cuidar el cuerpo también es una forma de pelear. El Espíritu Santo habita en ti y tu cuerpo es su templo. Alimentarte bien, descansar, alejarte del estrés y cultivar la paz también son actos de guerra contra la destrucción que el enemigo quiere sembrar. No es vanidad ni exageración, es responsabilidad espiritual. Primera de Corintios 6:19-20 lo dice con firmeza: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo». Además,
Es vital aprender a discernir. No todo malestar viene del enemigo. A veces es negligencia, otras veces una prueba y otras un ataque espiritual claro. Por eso, la oración debe ir acompañada de sabiduría y sensibilidad a la voz de Dios. Él te mostrará cuándo resistir, cuándo descansar y cuándo actuar. El enemigo quiere que te calles, que te detengas, que pierdas fuerza. Pero hoy puedes comenzar a declarar: mi cuerpo es instrumento del reino. Ningún arma forjada contra mí prosperará. La enfermedad no será tu identidad. En Cristo tienes acceso a sanidad, restauración y fuerza nueva para seguir adelante. Porque si Dios aún tiene planes contigo, y los tiene, entonces también tiene sanidad para ti. 9. El veneno silencioso, el desánimo como estrategia del infierno. Hay batallas que no se ven desde fuera, pero que desgastan por dentro hasta dejar el alma en silencio. El desánimo es una de las armas más sutiles y peligrosas que el enemigo usa contra las escogidas de Dios. No llega de golpe. Se instala despacio en medio del cansancio, de las oraciones sin respuesta aparente, de las puertas cerradas, de la comparación con otros y especialmente en los momentos donde el corazón se siente solo. Este veneno espiritual no siempre grita, pero su efecto es devastador. Apaga la fe, debilita la voluntad y abre la puerta al pecado como una vía de escape. El enemigo conoce los momentos clave en los que atacar, justo después de una gran victoria espiritual, cuando bajamos la guardia, en medio de una espera prolongada por una promesa. Cuando sentimos que nuestros esfuerzos no están dando fruto, el desánimo no es solo tristeza, es una desconexión progresiva con la fuente de vida. Empieza con falta de ganas para orar, luego con pereza para leer la palabra, hasta que el alma entra en una especie de adormecimiento espiritual. Pero lo más peligroso es que, en ese estado, cualquier tentación parece consuelo y cualquier mentira del enemigo parece lógica. La Biblia no ignora esta lucha. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta palabra no es para los fuertes, sino para los debilitados. Dios no rechaza al que se desanima. Al contrario, se acerca para levantarlo. En Romanos 8:37 se nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso incluye los días de lágrimas, los días en que no sentimos nada, los días en que solo nos sostenemos porque sabemos que Dios sigue ahí, aunque no lo sintamos. Una de las armas más poderosas contra el desánimo es el gozo del Señor. No es un gozo emocional, ni basado en circunstancias, sino un gozo espiritual que nace del conocimiento profundo de quién es Dios. Nehemías 8:10 lo declara con autoridad: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando ese gozo es activado, el alma se renueva, la mente se aclara y el corazón vuelve a latir con propósito. Además, no se puede luchar contra el desánimo en aislamiento. La comunidad de fe es esencial, no para recibir palabras vacías, sino para encontrar hombros sinceros, oraciones compartidas y recordatorios vivos de que no estás sola. Gálatas 6:2 nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Caminar con otros en la fe es una estrategia divina para sostenernos cuando ya no podemos más. El desánimo quiere apagar tu lámpara espiritual, pero el Espíritu Santo está listo para soplar sobre esas brasas. Él no te trajo hasta aquí para dejarte caer. Cada lágrima cuenta, cada intento cuenta, cada oración silenciosa es oída. No te defines por cómo te sientes, sino por lo que Dios ya declaró sobre ti. Y Él te llama guerrera, vencedora, escogida. 10. Palabras malditas, rompiendo maldiciones espirituales ocultas. Hay cadenas que no se ven, pero que se sienten en cada área de la vida. Hay ciclos que se repiten generación tras generación y situaciones que, aunque oramos, parecieran no romperse.
¿Te has preguntado por qué algunas cosas nunca avanzan a pesar de tu fe, tu obediencia y tu esfuerzo? En muchos casos, lo que está actuando en lo invisible son maldiciones espirituales, palabras lanzadas, pactos hechos sin tu conocimiento, heridas no sanadas o puertas abiertas por generaciones pasadas. Y aunque la gracia de Dios es mayor que cualquier maldición, es necesario identificar, renunciar y enfrentar lo que el enemigo ha querido usar para frenar tu propósito. Una maldición espiritual no siempre se manifiesta con algo espectacular. Muchas veces se esconde detrás de fracasos constantes, enfermedades crónicas sin causa médica clara, puertas que se cierran una y otra vez, relaciones que siempre terminan igual, patrones repetitivos de destrucción emocional o financiera. Números 14:18 nos revela que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No porque Él lo quiera, sino porque muchas veces las puertas que nuestros antepasados abrieron siguen teniendo efecto, hasta que alguien en la familia dice «basta» y se levanta a romperlas con autoridad espiritual. Pero ¿cómo se rompen estas maldiciones? No con miedo, sino con revelación, no con fórmulas, sino con fe. El primer paso es identificar los patrones y renunciar en oración a todo lo que no provenga de Dios. El segundo paso es declarar la bendición en lugar de la maldición. Deuteronomio 30:19 nos recuerda que podemos elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y cada vez que tú hablas palabra, eliges vida. La maldición se rompe cuando se reemplaza por una declaración firme de quién eres en Cristo y del propósito que Dios estableció para ti desde antes de nacer. Muchas de estas cadenas entran por palabras de desprecio que recibiste en la infancia, maldiciones lanzadas por familiares en momentos de ira, burlas que sembraron complejos o autodeclaraciones como yo nunca sirvo para nada, o todo me sale mal. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero así como una palabra puede atarte, una palabra de fe puede liberarte. Empieza a declarar, soy bendecida en Cristo, todo lo que haga prosperará, mi generación verá la gloria de Dios. Esas no son frases vacías, son armas espirituales, y por encima de todo está la sangre de Cristo. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso significa que no importa lo que tus antepasados hayan hecho, no importa lo que alguien dijo sobre ti, no importa si viviste años bajo una opresión silenciosa, hoy puedes decir con autoridad, estoy cubierta por la sangre del Cordero. Esa sangre rompe pactos, cancela palabras, limpia genealogías y establece una nueva línea espiritual, una línea de bendición, favor y propósito eterno. No fuiste llamada a vivir bajo maldiciones. Fuiste escogida para caminar en victoria. Y si Dios te está revelando esto hoy, es porque ha llegado el momento de romper todo lo que el enemigo ha usado para detenerte. Hoy comienza una nueva historia sobre tu vida. 11. La bruma interior, confusión espiritual y pérdida de dirección. La confusión espiritual es como una niebla espesa que invade el corazón del creyente y lo paraliza. No duele como una herida visible, pero consume desde dentro. De repente, la oración pierde sabor, la dirección se vuelve incierta y hasta lo que antes era claro en la palabra parece dudoso. ¿Has sentido eso? Como si tu alma estuviera caminando en círculos. No es casualidad, es una de las estrategias más sutiles y peligrosas del enemigo. Distorsionar la voz de Dios y sembrar inseguridad en la mente de quienes fueron llamados a caminar con autoridad. Cuando Satanás no puede impedir tu avance con pecado abierto, intentará frenarte con confusión. En lugar de atacarte con fuego, lo hace con niebla. Te presenta caminos que parecen buenos, pero están lejos de la voluntad divina. Mezcla verdades con mentiras, usa emociones inestables, opiniones humanas y hasta falsas enseñanzas para que pierdas el rumbo.
Como advierte 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Y por eso, discernir se convierte en una urgencia, no en una opción. Una de las señales más claras de que estás bajo ataque de confusión espiritual es cuando empiezas a dudar de lo que Dios ya te habló. Lo que antes te daba paz, ahora te da ansiedad. Las promesas se sienten lejanas. Empiezas a compararte, a sobrepensar, a perder la certeza de que estás caminando por el camino correcto. Esta bruma también puede manifestarse como miedo a tomar decisiones, desconfianza constante o un corazón dividido entre muchas voces. Pero Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33 afirma con firmeza: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cómo se disipa esta niebla espiritual? Regresando al punto de anclaje, la palabra. Salmos 119:105 lo dice claro: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no es solo un libro, es tu brújula en medio del caos. Cuando todo se vuelva incierto, vuelve a lo que no cambia. La Escritura es la voz clara en medio del ruido, y junto con ella el Espíritu Santo. Juan 16:13 promete que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Él no solo consuela, también dirige. Su voz siempre está en sintonía con la palabra y jamás trae confusión, sino dirección, consuelo y convicción. Si estás atravesando una temporada donde todo parece borroso, no es el fin. Es una oportunidad para volver a la raíz, para afinar tu oído espiritual y depender menos de lo externo y más del susurro divino. Apaga un momento las otras voces. Apaga el ruido de la comparación, de la presión, del miedo. Y quédate a solas con Dios. Ahí, en el silencio, la dirección vuelve. Porque quien camina con el Espíritu, aún en medio de la tormenta, siempre encontrará el camino de regreso a casa. La confusión no tiene la última palabra sobre tu vida. El Dios de paz está contigo. Y si decides confiar, aunque no veas todo con claridad, Él te tomará de la mano y te guiará por sendas de justicia. Porque donde el enemigo pone niebla, Dios enciende una luz. Y esa luz hoy está brillando para ti. 12. El orgullo que aleja a Dios, el ataque más sutil y mortal, el orgullo espiritual, es como una enfermedad silenciosa que se instala sin avisar. No grita, no se muestra con escándalo, pero lentamente comienza a endurecer el corazón. Lo más peligroso de este ataque es que no parece un ataque. De hecho, suele disfrazarse de madurez, de firmeza, de convicción. Pero detrás de esa fachada, lo que se esconde es autosuficiencia, juicio hacia otros y una peligrosa desconexión con la gracia de Dios. Porque el que cree que ya no necesita escuchar, corregirse o depender, se está alejando de la fuente misma de su fuerza. Proverbios 16:18 lo advierte con claridad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Muchos caen no por debilidad, sino por confiar demasiado en su supuesta fortaleza. Satanás sabe que un corazón altivo es un blanco fácil, porque deja de depender de Dios. El enemigo ya no necesita seducirlo con pecado abierto. Basta con inflar su ego y hacerlo creer que su experiencia, conocimiento o posición lo hacen invulnerable. Y ahí comienza la caída, lenta pero segura. Este tipo de orgullo puede manifestarse en pensamientos como: yo oro más que los demás. Conozco mejor la Biblia que ellos. No necesito consejo porque ya sé lo que Dios quiere. Se pierde la capacidad de escuchar, de aprender, de someterse. Se empieza a despreciar la corrección y a mirar por encima del hombro a quienes están en procesos diferentes. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera se nota, porque el orgullo se disfraza de autoridad, de liderazgo, de celo espiritual, pero no es fruto del espíritu.
Es una trampa del enemigo para que el corazón se endurezca y se cierre a la voz de Dios. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan las consecuencias del orgullo, pero también la belleza de la restauración. Pedro, por ejemplo, fue alguien que dijo con arrogancia: aunque todos te nieguen, yo nunca lo haré. Pero terminó negando a Jesús 3 veces. Sin embargo, su quebrantamiento lo restauró. Lloró amargamente, se humilló, y Jesús lo levantó como un líder renovado, porque Dios no rechaza al que se humilla. Santiago 4:6 lo dice con poder: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La verdadera autoridad en el reino no se mide por cuánto sabes, sino por cuán quebrantado estás. La humildad no es debilidad, es dependencia. Es reconocer que todo lo que eres, tienes y logras proviene de Dios. Es estimar a los demás como superiores, como enseña Filipenses 2:3, y caminar con un corazón enseñable,